Vamos a comenzar con el tema 11 del libro de texto, que recibe el nombre de Área de Financiación e Inversión. Esta presentación se correspondería con la primera parte del tema. La primera pregunta se llama fuentes de financiación en la empresa. Como solemos hacer en prácticamente todas las preguntas, comenzaríamos con una definición de lo que es fuente de financiación. Diríamos que las fuentes de financiación son los recursos líquidos o medios de pago a disposición de la empresa para hacer frente a las necesidades dinerarias. Es decir, las fuentes de financiación se corresponden con la parte derecha de un balance de situación de una empresa, es decir, con el patrimonio neto y el pasivo. En segundo lugar, clasificaríamos las fuentes de financiación y lo haríamos atendiendo a una diversidad de criterios. El primero de los criterios es en función del plazo de devolución de la fuente financiera. Así nos podemos encontrar fuentes de financiación a corto plazo en las que el plazo de devolución es inferior a un año y fuentes de financiación a largo plazo en el que el plazo de devolución es superior a un año. Como podríamos poner algunos ejemplos, en la fuente de financiación a corto plazo podríamos hablar, por ejemplo, de un préstamo que se paga a menos de un año, un préstamo que se ha pedido para devolver en 6 meses, o por ejemplo la financiación que nos facilitan los proveedores cuando nos permiten que le paguemos a 30, 60 o 90 días, y en el caso de una hipoteca, como la devolución es a 10, 15 o 20 años, se considera que es una fuente de financiación a largo plazo. El segundo de los criterios clasifica la fuente de financiación según su procedencia. Así nos podemos encontrar la financiación interna, que es generada por la propia actividad de la empresa, como por ejemplo las reservas, las cuotas de amortización y las provisiones. Y después la fuente de financiación externa, como por ejemplo los préstamos o cualquier elemento del pasivo, pero no solamente todos los elementos del pasivo forman parte de la financiación externa, sino que también forma parte de la financiación externa o se considera como financiación externa el capital social, puesto que las aportaciones son de los socios. Vamos a verlo gráficamente. Tenemos en la parte de la izquierda los elementos del activo. En la parte superior el activo no corriente, que se corresponde con el inmovilizado, entre los cuales estarían los edificios, los terrenos, los equipos para procesos de información o los elementos de transporte. Y en la parte inferior el activo corriente, o aquel que se correspondería con elementos de efectivo o la cuenta de clientes, por ejemplo. En la parte de la derecha tendríamos el patrimonio neto, que está compuesto por el capital y las reservas. El capital, recordamos que son las aportaciones de los socios, y las reservas son cantidades que se reservan todos los años para contar con un mayor patrimonio neto en un futuro y poder hacer frente a las futuras inversiones sin tener que recurrir al mercado financiero. Y en la parte inferior de la parte derecha nos encontramos todo el pasivo, es decir, todas aquellas deudas que tiene la empresa. Las fuentes de financiación se corresponderían en el balance de situación con la parte de la derecha. Y atendiendo al primero de los criterios, nosotros tendremos que todo lo que es el patrimonio neto y el pasivo no corriente se considera que serían las fuentes de financiación a largo plazo, y el pasivo corriente serían las fuentes de financiación a corto plazo. Si nos acordamos lo que hicimos en el trimestre anterior, pues por supuesto en el pasivo no corriente se incluían préstamos a largo plazo y en el pasivo corriente se incluían préstamos a corto plazo y otras cuentas, como por ejemplo la cuenta de proveedores. Hacemos lo mismo con el segundo de los criterios. En la parte de la izquierda del balance de situación nos encontramos con los elementos del activo
con las inversiones de la empresa, y en la parte de la derecha nos encontramos las fuentes de financiación. Pues atendiendo al segundo de los criterios, nosotros diremos que todo el pasivo, sea corriente o no corriente, es decir, todas las deudas que tiene la empresa con terceros más el capital, se consideran fuentes de financiación externas. A veces los estudiantes se suelen confundir con esto de considerar el capital una fuente de financiación externa, puesto que los que han hecho las aportaciones son los socios. Pero precisamente por eso, porque los socios, en definitiva, son personas jurídicas e individuales, personas físicas completamente independientes de la empresa. Por lo tanto, las aportaciones de capital en algún momento se le tendrá que devolver a los socios en forma de dividendos en un futuro. Y las reservas que aparecen en el patrimonio neto serían fuentes de financiación internas que han sido generadas por la propia actividad de la empresa. Nos faltan dos criterios. El tercero de los criterios según su titularidad. Y nos encontramos con la financiación propia y con la financiación ajena. Pues bien, en este caso, si atendemos a este criterio de clasificación, la financiación propia sería todo el patrimonio neto, es decir, el capital y las reservas. Y si hacemos referencia a la financiación ajena, formarían parte de la misma todos los elementos del pasivo, lo que serían las deudas reales de la empresa. Y por último, según el último criterio de clasificación de las fuentes de financiación, nos encontramos por la manera de su obtención. Y aquí nos podemos encontrar con dos tipos de fuentes de financiación. Negociada, por ejemplo, un préstamo, puesto que los préstamos requieren de una negociación de las condiciones de los contratos que los regulan, como por ejemplo el tipo de interés, el plazo de devolución y un montón de condiciones que se han de negociar con los que conceden esa financiación. Y también nos encontramos negociación espontánea, es aquella en la que existe un aplazamiento de los pagos con nuestros proveedores o acreedores, pero no se firma un contrato específico, sino que normalmente es por la costumbre que se paga 30 o 60 días en un sector, o bien porque Hacienda no se le cobran los impuestos o trimestralmente o anualmente, no todos los días. En definitiva, estos entes como proveedores o Hacienda Pública nos están dotando de una financiación de una manera espontánea. Vamos a verlo igualmente de una forma gráfica, por un lado el activo, por otro lado el pasivo, que refleja lo que son las fuentes de financiación, y tenemos que todo lo que es el patrimonio neto se corresponde con la financiación propia, y todo lo que aparece en el pasivo, tanto corriente como no corriente, se corresponde con la financiación ajena. No vamos a hacer un gráfico que represente las diferentes fuentes de financiación espontánea o financiación de carácter negociado, porque no sería posible hacerlo. A continuación vamos a ir a la segunda pregunta, que hace referencia o resalta uno de los criterios, que es el criterio de las fuentes de financiación según la titularidad de los mismos. Seguimos con la segunda pregunta. Bueno, vamos a ir con la segunda pregunta, que es la de las fuentes de financiación según su titularidad, es decir, siguiendo uno de los criterios que se han establecido en la primera pregunta. Esta pregunta la vamos a estudiar mediante la interiorización de este esquema que voy a colocar aquí. Nosotros, como vimos en la primera pregunta, según la titularidad, los fondos pueden ser propios o pueden ser ajenos. Ahora vamos a hacer una clasificación de las diferentes fuentes de financiación que nos encontramos dentro de los recursos propios y de los diferentes recursos financieros que nos encontramos dentro de los ajenos. Dentro de los propios podríamos encontrarnos con fuentes de financiación de carácter externo, como serían el capital social y las subvenciones, y también nos podríamos encontrar con fuentes de carácter interno que también reciben el nombre de autofinanciación. Y ahí tenemos que hacer una distinción.
las fuentes de carácter interno o autofinanciación por enriquecimiento, en el cual se incluirían las reservas que aparecen en el patrimonio neto de la empresa, y las fuentes propias o los recursos propios o de financiación propia de carácter interno o de autofinanciación por mantenimiento, entre las cuales se incluirían las amortizaciones y las provisiones. En cuanto a los recursos ajenos, se pueden clasificar en recursos a largo plazo, es decir, cuyo plazo de devolución es a más de un año, como por ejemplo los préstamos a largo plazo, empréstitos, leasing o renting, y los recursos ajenos a corto plazo, entre los que nos encontramos préstamos a corto plazo, descubiertos y así hasta el confirming y los fondos espontáneos. ¿Qué es lo que os voy a proponer para que podáis desarrollar esta pregunta? Porque en definitiva esta pregunta es una de las que suele caer en el examen de selectividad. Sin embargo, ¿qué es lo que yo os aconsejo? Yo os aconsejo que en primer lugar diseñéis un esquema para estudiar las preguntas 1 y 2 conjuntamente. ¿Por qué? Porque normalmente a nosotros se nos va a preguntar una de las fuentes de financiación, por ejemplo el leasing o el renting o los préstamos a largo plazo o una línea de crédito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el esquema que yo he puesto en la diapositiva anterior no sería suficiente, sino que tendríais que buscar la definición que aparece en el libro de cada una de ellas. Entonces, una de las actividades que tenéis que hacer es ir al libro y copiar leasing. ¿En qué consiste? Las 2 o 3 frases que se especifican sobre leasing. Cuenta de crédito, las 2 o 3 frases que la explican. Una definición corta, clara y precisa de lo que es cada una de ellas. Entonces tenéis que poner en la posición de que ya estáis delante del examen y se os pregunta una de las 3 siguientes fuentes de financiación. Si nosotros vemos el cuadro de la diapositiva anterior, nosotros vemos que hay muchas fuentes de financiación. Préstamos, líneas de crédito, confirming, fondos espontáneos, autofinanciación por enriquecimiento, autofinanciación por mantenimiento, entre los cuales estarían las amortizaciones, estarían las provisiones. Nos podrían preguntar sobre el capital social, pero imagínate que te preguntan estos 3: autofinanciación por enriquecimiento, o que te preguntan leasing, o que te preguntan descuento de efectos. En la práctica, en el examen, a ti te van a preguntar solamente eso, no te van a preguntar toda la pregunta, es decir, no te van a preguntar la pregunta 1, la pregunta 2, no tiene sentido. Te preguntarían el leasing, la autofinanciación por enriquecimiento, el descuento de efectos, la línea de crédito, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tendrías tú que hacer? Pues básicamente lo que hemos hecho a lo largo de todo el curso, que es hacer un esquema con una introducción. En esa introducción, ¿qué pondríamos? Pondríamos la primera pregunta, en la cual se define qué es una fuente de financiación, se establece cuáles son los criterios de clasificación, establecemos que en este caso nos vamos a centrar en el criterio de clasificación en función de su titularidad, y a continuación ya empezamos a hablar de la fuente de financiación por la que nos están preguntando. Por supuesto, tendríamos que establecer si es un recurso propio, un recurso ajeno, si es a largo, si es a corto, ¿vale? Entonces vamos a desarrollar esas 3 preguntas: la de autofinanciación por enriquecimiento, el leasing y el descuento de efectos, teniendo en cuenta que tenemos que dar una visión general, una visión de la primera pregunta y de la segunda pregunta, de modo que el examinador vea que no solamente estás respondiendo al leasing, sino que sabes encuadrar al leasing dentro de las fuentes de financiación, ¿vale? Vamos a ir con la tercera pregunta, la de coste y selección de la fuente de financiación. Bueno, en cuanto al coste y selección de la fuente de financiación, aquí he tratado de resumirla con las ideas más importantes. Esta pregunta no suele caer, sin embargo, estaría bien que le echáramos un vistazo para que no nos cogiera de sorpresa en caso de que cayera. En definitiva, los costes que acarrean la fuente de financiación incluso lo podríamos deducir
de una manera directa los recursos propios, que son capital social y subvenciones. Pues los recursos propios no tienen ningún coste, el capital social no tiene coste, y una subvención es una subvención, tampoco tiene coste. Recursos ajenos a largo plazo, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, ¿qué puede ser? Un préstamo a largo plazo, una hipoteca, ¿qué coste tiene? El tipo de interés. Y los recursos ajenos a corto plazo, pues depende. Hay algunos que acarrean un tipo de interés, como puede ser un préstamo a corto plazo, pero otros que no, como por ejemplo el retraso en los pagos a los proveedores, que sería una fuente espontánea. Eso tendría un coste cero. ¿De qué depende que tú elijas una fuente de financiación u otra? Pues también aplicando la lógica, según el tipo de inversión. Evidentemente, yo esto lo he explicado durante todo el curso. Si yo voy a comprar un lápiz, yo no pido una hipoteca para comprar el lápiz. Si no tengo el dinero, pediré una cantidad pequeña que lo voy a devolver en el corto plazo. Si yo compro una furgoneta que me va a durar un montón de años en la empresa, lo lógico es que yo pida un préstamo a largo plazo. Por lo tanto, elegiré una fuente de financiación u otra en función del activo en el que yo voy a realizar a la que yo voy a dedicar ese dinero. En segundo lugar, el coste de financiación. Yo puedo elegir una fuente de financiación u otro en función de su coste. Imaginaros que vais a un banco y tenéis que pedir una hipoteca. ¿Por cuál os vais a decantar? Por la que tenga un tipo de interés más bajo, la que sea más barata, igual que si vais a una tienda y estáis buscando algo que sea más barato. Y por último, por el grado de endeudamiento que la empresa desee tener. Hay empresas que no pueden acceder al mercado financiero tan fácilmente, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. No se pueden endeudar, no pueden permitirse ese lujo. Entonces, muchas de ellas pues decidirán esperar a tener el capital suficiente para poder realizar esa inversión. Hay empresas que no les importa tener un alto grado de endeudamiento y sí que acudirán al mercado financiero, es decir, habrá empresas que les gustará tener más pasivo que patrimonio neto y otras que al revés. ¿Vale? Bueno, y con esto, una actividad más, os voy a proponer que leáis las páginas 336, 337 y la siguiente del libro de texto, solamente para que podáis entender lo que es la otra cara del balance. Si os fijáis, al principio de la presentación hemos buscado los diferentes tipos de financiación mirando un balance. En la parte izquierda del balance están las inversiones y en la parte derecha está la financiación. Pues con la lectura de las páginas 336, 37 y 38, espero que empezáis a comprender esa otra parte. Y una vez que hayamos visto esa parte teórica de esas tres páginas, comenzaremos con los problemas. Son muy fáciles, son sencillos y caen sí o sí en una de las opciones del examen de selectividad. Bueno, nos vemos en la segunda parte, la parte de la inversión.